Tengo una duda porque, quiero decir... Evidentemente. Me refiero a ti, Juanma, que eres uno de los dos periodistas del diario El Mundo que está firmando esta información. Cuando se pone en el titular conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos, podría hacerle pensar a alguien que se refieren al caso Ábalos. Son conversaciones absolutamente desvinculadas de ese caso, ¿no? Es decir, ¿hay algún mensaje...? El que piense eso no sabe leer. No, claro, lo el que digo... piense así no sabe leer. No, lo digo porque es importante, ¿no? A veces uno dice, oye, conversaciones entre Pedro Sánchez y Ábalos. Y a todo el mundo le parece relevante porque lo que está en el trasfondo es el caso Ábalos. Estas conversaciones no tienen nada que ver con el caso Ábalos. Son muy anteriores, de hecho. Son anteriores. No, lo digo porque es importante aclarar esto, porque hay gente que con el run del caso Ábalos piensa que al titular conversaciones entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos tiene algún tipo de relación con el caso. Yo no conozco a nadie que piense así. Bueno, pero digo, por aclarar, Popular lo ha dicho, no tiene ninguna, claro, porque el Partido Popular habla de corrupción y de que esto indica que Sánchez conocía la corrupción. Pero por aclarar, después de los mensajes, dos preguntitas nada más para que lo tengamos claro, ¿no? ¿Vosotros tenéis algún mensaje entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos después de que Ábalos sea imputado? Nosotros no lo tenemos, no tenemos la certeza de que exista porque no nos lo confirman, pero en la información que está en poder de la UCO se corta abruptamente cuando se detiene a Koldo. Es decir, que por poner jalones, ¿no?, en el camino. Primero fue la detención de Koldo y después la imputación de Ábalos. En cuanto Ábalos es imputado, no hay mensajes entre Pedro Sánchez y Ábalos. No lo podemos saber ni confirmar, Quiero decir, vosotros porque las cosas hay que contrastarlas y no conjeturarlas, pero nosotros no lo tenemos. Vosotros no tenéis mensaje. Y adelantándonos en el tiempo, ¿vosotros tenéis algún mensaje entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos en cuanto Koldo García es detenido? No, ahí se cortan las conversaciones. Es decir, no hay ningún mensaje ya desde que se detiene a Koldo García. Luego vendría la imputación de Ábalos. No lo tenemos. Lo digo porque estas informaciones, que ahora lo veremos, están provocando que en el contexto político haya partidos que, tirando de estas informaciones que publicáis en el diario El Mundo, digan que todo esto se refiere a que Pedro Sánchez conocía la corrupción y toda la trama de Ábalos. Yo lo digo para aclarar, porque siempre que además tenemos la suerte de tener a un compañero que se responsabiliza de esa información, es interesante que nos aclare los términos, el contexto y nos cuente, ¿no?, los detalles de esa información, porque estamos hablando de miles de mensajes, decís, miles de mensajes que se cortarían. Bueno, los detalles que puedas darnos, pero que se cortarían en cuanto se detiene a Koldo García. Sí, el matiz importante que yo creo que hay que hacer aquí es que no había ninguna información sobre José Luis Ábalos en 2020 y 2021 cuando lo cesa. Aparecen 4 meses después, que es cuando Sánchez retoma el contacto con él. Aparecen unas informaciones de Objective, de presuntas fiestas en Paradores y tal, de las que no hay... Yo no tengo confirmación años después, que yo no tengo confirmación porque Paradores desmintió entonces y desmiente ahora. Y Sánchez le escribe: te mando apoyo ante los infundios que están apareciendo en la prensa. El salto a 2023, cuando recuperan la relación y vuelve a ser del círculo estrecho de confianza o asesoría, como lo queramos llamar, del presidente Ábalos, ahí yo creo que sí que hay una responsabilidad política, nada judicial, de Pedro Sánchez, porque ya Hacienda estaba investigando el caso, había oficios de Hacienda que digo yo, que el Gobierno podría conocer, y que a mí me parece de responsabilidad del presidente hacer esfuerzos por conocer si pudiera haber algo más detrás de lo de Ábalos en 2023. Todavía no estaba imputado, pero creo que si no conocía lo que estaba pasando y lo que se estaba investigando, es peor. O sea, si lo conocía mal, pero si no lo conocía, peor. Debería haber hecho una labor de fiscalización de su mano derecha, porque lo echó, todo el mundo lo sabe, en un contexto en el que no se dijo por qué lo echaba, pero todo el mundo sospechaba que, bueno, que podía haber alguna práctica de Ábalos que no le gustaba a Pedro Sánchez, y eso decía mucha gente en el PSOE. Eso, como no lo sabemos, lo tendrá que explicar él. Lo que sí sabemos es que hay una responsabilidad en vigilando en 2023. Me preocupa es que haya partidos políticos que hayan cogido la información de un compañero como Juan Malamet y le hayan dado la vuelta. Porque fíjate que lo primero que le he preguntado a Juan Malamet es si esto tenía algo que ver con el caso Ábalos. Y me ha dicho, es que quien infiera eso es que no tiene ni idea de lo que está leyendo. Pero hoy en día, ya desde el primer momento salió esa información y en vez de valorarla como una conversación entre Sánchez y Ábalos,
que no tiene nada que ver con el caso Koldo, se le ha dado la vuelta, Juanma. ¿A ti te preocupa que esa información que habéis publicado haya servido para que se haya creado una confusión en el debate público? No, es que yo no veo esa confusión en el debate público, no la veo de verdad, no la veo de verdad. Los mensajes de ayer, de 2023, los que publicábamos ayer sobre 2023, yo sí que entiendo que apuntan a una imbricación de Ábalos y de Pedro Sánchez, restaurada después de que Ábalos le ofrezca asesoramiento y tal, en un momento en el que Sánchez tenía una responsabilidad, a mi juicio, invigilando, pero es obviamente anterior a las detenciones de Koldo, es anterior a la imputación de Ábalos. Sí es posterior. ¿Vigilando en qué sentido? Sí es posterior, pues porque Carolina Perles, ex mujer de Ábalos, había avisado al Partido Socialista de una vertiente, vamos a llamar, disoluta de Ábalos, incluso en actividades del Ministerio de Transportes. Tenían ese aviso, porque Hacienda había abierto 2 oficios sobre el caso. Pero el Ejecutivo no puede conocer el contenido de la investigación de Hacienda, porque entonces sí que estaríamos ante un delito. Claro, sí que están abiertos y que te haga saltar el pilotito de decir, bueno, voy a... pero la investigación de Hacienda sí que es secreta. En ese momento no puede tener ni idea el Ejecutivo, porque sí estaríamos hablando Claro, de yo me refiero a la propia apertura de los oficios, ¿no? que te puedan encender un pilotito. Tercero, el propio cese de José Luis Ábalos estaba apuntando a una necesidad, a una pérdida. Él le dice literalmente, he perdido la confianza en ti, nuestro viaje termina aquí y no te puedo decir por qué. Esa pérdida de confianza por sí misma ya acredita que cuando lo recuperas tengas que hacer un escudo de confianza a su alrededor, que tengas que ver qué pasa con Ábalos en ese momento, y yo creo que eso es algo que políticamente, nada judicial, se le puede exigir a Pedro Sánchez una respuesta. Es decir, oiga, ¿y usted en el 2023 qué hizo para pertrecharse contra cualquier posible escándalo que pudiera haber alrededor de Ábalos, ¿no? Yo creo que eso queda bastante claro ayer, igual que hoy queda claro que es políticamente muy relevante que el PSOE se tragaba sapos, obviamente, de Podemos dentro de la coalición. Todos los días. Como puede ser el escudo antidesahucio. Pero, yo tengo unas, pero espera, porque dudas, lo que voy a decir es muy importante. Que a mí me parece interesantísimo, más allá de las opiniones que tengamos cada uno sobre este caso, absolutamente respetables todas ellas. Vamos a ver. En esos mensajes, Juanma, entonces, no hay mensajes entre Sánchez y Ábalos después de que Ábalos fuese imputado. No hay mensajes entre Sánchez y Ábalos tiempo antes, cuando fue detenido Koldo García. Y ahí me queda otra duda. ¿Hay algún tipo de mensaje que indique que Pedro Sánchez conocía la inspección de Hacienda o la actuación policial? No. En los WhatsApps que nosotros tenemos, que se cortan abruptamente cuando Koldo ¿tenéis alguno que lo indique? Es detenido, es justo lo contrario. Lo que se trasluce. Se trasluce que Sánchez está muy contento de haber recuperado a José Luis Ábalos y que está, digamos, ajeno a cualquier posible actuación irregular del ministro. Y el ministro le agradece la vuelta y le dice, ha sido volver, ha sido una campaña muy buena. Es justo lo contrario, a eso es a lo que yo voy, a que me parece que a Pedro Sánchez se le puede preguntar por su responsabilidad de no saber o de no haberse preocupado en intentar saber nada. A lo mejor lo hizo y le dijeron que Ábalos no tenía ninguna actividad en ese momento que pudiera ser perjudicial para él, pero hasta ahí no hay... O sea, justo lo contrario de lo que dice el Partido Popular. Porque el Partido Popular, leyendo los tuits, lo que dice es que Pedro Sánchez sabía y tenía indicios de que el ministro Ábalos en aquel momento había cometido delitos. Justo lo contrario de lo que dice el Partido Popular. Esto a mí me lleva... El Popular lo lleva diciendo... Es lo que están diciendo en estos momentos. Sí. Me lleva otra vez a la relevancia política de los WhatsApps. Obviamente que el gobierno y que el presidente de gobierno se come sapos todos los días con los socios de gobierno, con sus propios ministros, con sus propios compañeros y con sus propios miembros del equipo, obviamente. Pero, en todo caso, para mí, realmente, lo importante... Y déjame que te diga un matiz sobre lo de los sapos, perdona, que es solo una frase. La clave, que es lo que iba a decir, que eso lo sabemos todos, claro, que en un gobierno de coalición se come sapos. La clave es ver negro sobre el blanco que una de las grandes medidas bandera de este gobierno, la protección contra los desahucios, el escudo antidesahucio que se aprueba en los decretos de estado de alarma, durante los estados de alarma, Sánchez no la quería. No la quería porque iba demasiado lejos y dice literalmente, puede ser un negociazo
para ocupas y para propietarios. Eso tiene una relevancia política. Por supuesto que Sánchez ahora está a favor de su propio escudo antidesahucio. Por supuesto que 3 días después, cuando lo aprueba, lo vende como algo positivo. Pero la trastienda de la política, por supuesto que tiene relevancia conocerla, porque hemos conocido que Sánchez no quería activar el escudo antidesahucio al extremo en que se activó porque le parecía un negociazo para ocupas y para propietarios. Eso yo creo que tiene relevancia. Dos cosas que me parecen importantes, de verdad. La primera, una de las conquistas más importantes de la democracia es el derecho a la privacidad, de siempre. El derecho a la privacidad, de siempre, es una de las conquistas más importantes de la democracia y afecta también a nuestros políticos. Falta la denuncia del agraviado. Si aquí la clave no es que la de manera fuente, que María. cuidado Aquí, con decir de dónde aquí viene, la clave porque es que a lo si mejor ha filtrado no viene de la alguien que son funcionarios del Estado y la UCO pero como ¿por qué, policía ¿en qué nos basamos para decir eso? En nada. Vale. Que estaba Pues lo que ya está. plantea es, Joan, es que si la filtración viene de alguien que forma parte de la justicia o que es funcionario del Estado, eso sería un delito, de la misma Grave. forma que si lo hubiese filtrado alguien que no lo es, que puede ser las fuentes periodísticas... Si es son las que son. particular, Yo también quiero puede haber contestar. delito. Si es particular, puede haber delito, puede no haberlo, pero el otro va... Es el 197 del Código Penal. Yo quiero Brevemente, contestar por muy favor, Juanma, brevemente. que nos vamos a Me da apretar la la sensación silla. de que como nunca se van a saber las fuentes, porque como todos sabemos los periodistas son sagradas, hay barra libre para conjeturar. Y perdóname, María, pero decir a quién beneficia y apuntar a Ábalos es otra conjetura. Claro, es la conjetura. Pues es otra conjetura. Que además se produce... Lo digo, pero déjame a mí, Sí, por perdón. favor. Pero lo digo porque cuando conocimos las revelaciones del diario.es sobre el compillogui de los Reyes, nadie dijo, como ha dicho Raquel, ojo, que esto no es un ilícito. Claro que no lo es. Es una información relevante, Bueno, había un imputado de una gran, Pompeo, pero Sí, pero no era un ilícito decirle compillogui. Era una gran revelación, una exclusiva muy buena de tu diario. Cuando El Mundo publicó las conversaciones privadas entre Pons y Bolaños que dejaban mal a Pons, nadie del gobierno dijo que eso era un ilícito. Nadie del gobierno dijo que eso eran conversaciones privadas que no se podían conocer. Yo creo que en el resto de casos asimilables, no vamos a decir comparables, el resto de casos de conversaciones privadas, se habló del qué y en cuanto toca al presidente del gobierno, ahora se habla del cómo, del cuándo, de uy, Sí, por del qué dónde también, puede salir, del qué cuidado, No, tal, pero eso cuánto. hay muchos que hemos criticado, por ejemplo, que se o de que las conociera el consecuencias correo de que el PP, electrónico de de que el González PP lo Amado. use una cosa, No tiene que ver. no. Yo creo que todo eso, de verdad, es muy secundario y que lo principal es que estamos viendo, efectivamente, como decíais antes, la trastienda de un gobierno en términos muy crudos y con un interés político innegable. Ayer me gustó mucho en esta casa RTV las palabras que dijo Xavier Fortes. Dijo, de 100 veces que me llegara esta información, 100 veces la publicaría. Pero si eso no es Siempre profesional, publicaría ¿no? esta información. Luego hay, pues como está haciendo El Mundo, que contextualizarla y que hablar de la parte política y no entrar en terrenos pantanosos de lo privado. Pero RTV, El Mundo, El Español, creo que El Diario también, todos publicaríamos esta noticia. Pero no vamos a hablar ahora del sexo de los ángeles y de las conjeturas de las fuentes, porque creo que eso es una cortina de humo, me lo tenéis que perdonar. Yo creo que eso no es lo importante, que lo importante es el impacto político y periodístico de la exclusiva del Mundo. Bueno, y por vamos a ver, supuesto que yo lo creo tiene. Quiero decir que me siento muy decepcionada porque pensaba que el presidente de gobierno era un killer, ¿no? Que tiene fama de killer, y a mí me ha parecido Bambi, realmente. O sea, no, lo que leo ahí tiene un interés porque es digo, curiosidad, ¿no? Para un periodista que somos cotillas por naturaleza, pues más, ¿no? Es ver la trastienda de lo que ya conocíamos. Esa película la hemos visto incluso en directo, porque la verdad que ni Lambán, ni Susana Díaz, no se caracterizan precisamente por haberse callado sus opiniones. Ni Pablo Iglesias. ¿No? Entonces, bueno, esto es la trastienda, ¿no? Esto es el making of, como de lo que se hablaba mientras nosotros lo veíamos en público. Lo que me parece que podría tener cierto interés político es que pone en una posición incómoda al presidente de gobierno precisamente por vinculaciones que no son ciertas, ¿no? Que es la vinculación del presidente al caso de corrupción. Claro. Y yo creo que ese ruido es injusto porque y no es real, al menos de los mensajes que hemos visto hasta ahora, ¿no? En ese sentido, políticamente creo que afecta al gobierno porque le pone otra vez delante a una persona que fue muy importante y no hacía falta leer los mensajes, lo sabíamos, ¿no? Es la persona clave en su vuelta, en su viaje en coche que hizo el presidente de gobierno y en su vuelta a la política a primer nivel, ¿no? Esto ya lo sabíamos.
Pero bueno, sí que en este momento puntual, sobre todo si se utiliza torticeramente, como ha hecho el Partido Popular, le sitúa en una posición incómoda, ¿no? Como curiosidad, pues sí, me parece curioso, pero no veo que haya ningún ilícito, no veo que haya desde luego ningún hecho judicial o delictivo de relevancia, al menos en lo que hemos leído hasta ahora, pero entiendo que puede incomodar, como nos incomodaría, ¿no? Que nos vinculen, y a veces torticeramente, con una persona que tiene ahora enormes problemas judiciales y que al parecer, según la instrucción, pues ha podido incluso cometer algunas infracciones. Y eso no le gusta a nadie, ¿no? Tener una mano derecha. Ahora, el salto a que Pedro Sánchez lo sabía, que lo echó por eso es un agujero negro que de momento quizás se averigüe. Pero eso es un agujero negro igual que la salida de Carmen Calvo, ¿no? Podríamos ponernos a lucubrar si Carmen Calvo también le regalaban chalés o si colocó a primos. María. Son elucubraciones, ¿no? No creo que haya más allá de la curiosidad humana periodística o el morbo. Juanma, que hayas dejado claro que estas conversaciones que habéis publicado en El Mundo no tienen nada que ver con el caso Ábalos y que no hay mensajes entre el presidente del Gobierno y Ábalos, ni después de la detención de Koldo García, ni después de la imputación de José Luis Ábalos, porque eso implica aportar el contexto imprescindible para analizar estas informaciones.